El tema que nos correspondió fue GAS o GNU Assembler. Integrantes: Marianela Herrera Rondón, Yanit Tolosa López, Ivonne Díaz Helves y Samuel González Osorio. El GAS o GNU Assembler es el ensamblador del proyecto GNU. Es el backend por defecto del GNU Compiler Collection y es usado para compilar Linux y otros sistemas operativos como el sistema operativo GNU. Es una parte del paquete GNU Binutils y se puede acceder con el comando as desde el shell. Al igual que el resto de aplicaciones, GNU es software libre y es licenciado bajo GNU General Public License. El GAS puede ejecutar como también generar ensamblados para un número diferente de arquitecturas. Inicialmente utilizaba únicamente la sintaxis de AT&T en lugar de la sintaxis de Intel usada en muchos otros ensambladores. Sin embargo, las últimas versiones soportan dicha sintaxis. Poco antes de comenzar el proyecto GNU, escuchó hablar del Free University Compiler Kit. Se trataba de un compilador diseñado para manejar múltiples lenguajes, entre ellos Pascal y C, y compatibles con ordenadores de objetivos múltiples. Pero no tuvo acceso a este compilador, por lo tanto, él decidió que su primer programa para el proyecto GNU sería un compilador multilingüe y multiplataforma. Para evitar tener que escribir todo el compilador desde cero, él obtuvo el código fuente del compilador Pastel, que era una multiplataforma y había sido desarrollada en Lawrence Livermore Lab. El compilador soportaba y estaba escrito en una versión ampliada de Pascal, diseñada para usarse como lenguaje de programación de sistemas. Le agregó una interfaz para C y comenzó a adaptarlo al ordenador Motorola 68000, pero tuvo que abandonar la idea y descubrir que el compilador necesitaba demasiados megabytes de espacio, mientras el sistema Unix 68000 admitía solo 64K. Notó que el compilador Pastel analizaba por completo el fichero de entrada transformándolo en un árbol sintáctico. Después convertía todo el árbol en una cadena de instrucciones, generando luego todo el fichero de salida, sin liberar en ningún momento el espacio ocupado. Así concluyó que tendría que escribir un nuevo compilador desde cero. Se trataba del compilador que se conoce ahora como GCC. No hay nada del compilador Pastel en él, pero logró adaptar y usar la interfaz para C que había escrito. Pero eso sucedió años más tarde. Antes trabajó en el desarrollo de ECMAS de GNU. El objetivo de GNU era otorgar libertad a los usuarios, no simplemente alcanzar la popularidad. Para ello tenían que aplicar términos de distribución que impidieran que el software de GNU pudiera ser convertido en software privativo. El método que emplearon se denomina copyleft. El copyleft hace uso de la ley del copyright, pero le da vuelta de modo que sirva para una finalidad opuesta a lo habitual. En lugar de ser un medio para restringir un programa, se transforma en un medio para preservarlo como software libre. La idea central del copyleft es que le otorgamos a todo el mundo permisos para ejecutar el programa, copiarlo, modificarlo y redistribuir versiones modificadas, pero no le damos permiso para añadirle restricciones por su cuenta. De esta manera, las libertades cruciales que definen el software libre quedan garantizadas para todo aquel que posea una copia. Estas libertades se transforman en derechos inalienables. Importancia y entorno de desarrollo. Para desarrollar programas de ensamblador en Linux, debemos elegir el compilador de ensamblador que queremos utilizar. La elección lógica es usar GAS, el estándar que lleva toda distribución Linux. Sin embargo, puesto que GCC utiliza AS como ensamblador para realizar la práctica de optimización de código con ensamblador en línea, debemos dominar la sintaxis AT&T. Así pues, los programas que hagamos en esta parte de la práctica los desarrollaremos utilizando las herramientas NASM y GAS. La sintaxis de AT&T es poco más o menos como la de Intel.
en el sentido de que no cambia los nombres de los códigos de operación ni de los registros, pero tiene algunas diferencias a primera vista como: la primera es que los nombres de los códigos de operación llevan una letra al final que indica el tamaño de los operandos, aunque algunas veces se puede inferir el tamaño de los operandos de ellos mismos. Resulta una buena práctica añadir esta letra al final. La segunda es que en las instrucciones tales como MOV, que llevan un operando origen y otro destino, el orden en el que se colocan tras el código de operación es el inverso a la sintaxis Intel. En esta sintaxis primero se coloca el destino y luego el origen. En la sintaxis ATT se coloca al revés, primero el operando de origen y luego el de destino. Directivas del compilador. Como vimos, los programas ensamblador, además de las instrucciones que componen el programa, contiene órdenes al compilador que le servirán para definir las secciones del programa, definir los tipos de datos, macros, etc. En ambos ensambladores hay que definir las secciones de datos constantes, variables y código utilizando los mismos nombres .data, .bcs y .text. Arquitecturas. Mientras que GAS normalmente solo escribe código puro de 32 bits, tiene soporte limitado al escribir código para ejecutarse en modo real o segmento de código de modo protegido de 16 bits. GAS entiende exactamente la misma sintaxis del lenguaje ensamblador en modo de 16 bits que en modo de 32. La función de cualquier instrucción dada en exactamente la misma independientemente del modo, siempre que el código objeto resultante se ejecute en el modo que el que GAS lo escribió. Esto significa, por un lado, que puede usar GNU/CC para escribir código que se ejecutará en modo real o en modo protegido de 16 bits. Simplemente se inserta la declaración ASM al comienzo de su archivo fuente en código C. Y aunque GNU/CC seguirá generalmente código de 32 bits, GAS agregará automáticamente todos los prefijos de tamaño necesarios para que ese código se ejecute en modo 16 bits. Cualquier código de 16 bits que escriba en GNU/CC estará esencialmente limitado a una dirección de 64K de espacio. En arquitectura 64 bits tenemos un nuevo comando, AS. Ventajas. Tienen la posibilidad de manipular el código fuente. Es más económico porque muchos de los sistemas basados en Linux son gratuitos. También es más fácil de actualizar y es más seguro. Como requerimientos, tiene a Linux, al poder funcionar exclusivamente en modo texto sin la necesidad de cargar en entorno gráfico y puede ejecutarse en cualquier máquina a partir de un i386. Desventajas. Es menos intuitivo porque Windows es muy cómodo para los usuarios comunes. De todas maneras, algunas distribuciones de Linux han mejorado en este aspecto. Tiene menos controladores para periféricos. No se pueden ejecutar programas de Windows. La gran mayoría de los programas están inscritos para Windows. Además, la mayoría de las aplicaciones se encuentran solo en inglés. Y el soporte en muchas distribuciones de Linux no tienen una empresa que lo respalde. Compilación y ejecución. El lenguaje ensamblador es un lenguaje simbólico que se ha definido para que se puedan escribir programas próximos al lenguaje máquina, pero sin tener que escribir el código en binario, sino utilizando una serie de mnemónicos más fáciles de entender para el programador. Para ejecutar estos programas también es necesario un proceso de traducción, generalmente denominado ensamblaje, pero más sencillo que en los lenguajes de alto nivel. El código fuente tiene que ser en ensamblado. Esto quiere decir que nuestro código tiene que ser convertido en un archivo objeto con la extensión *.o. Y después utilizaremos un enlazador para ocupar nuestro código objeto a un archivo ejecutable.
Bien, comencemos con los ejemplos. Antes de iniciar con los ejemplos debemos saber que para desarrollar programas en ensamblador Linux debemos elegir el compilador de ensamblador que queremos utilizar. La elección lógica sería que usáramos GAS, que es el estándar que lleva toda distribución Linux. Como antes lo habían mencionado, GAS tiene la desventaja de utilizar sintaxis AT&T, que difiere bastante de la sintaxis Intel, la que conocemos del ensamblador bajo MS2. Una alternativa a esto sería utilizar NAS, que ofrece la misma funcionalidad que el GAS, pero utiliza la sintaxis de Intel. Mas sin embargo, puesto que GCC utiliza AS como ensamblador, para realizar la práctica de optimización de código con ensamblador en línea debemos dominar la sintaxis AT&T. Bueno, iniciemos entonces con los ejemplos. Iniciemos entonces con el programa Hola Mundo. ¿Sí? Es un ejemplo sencillo y fácil con el que podemos empezar a entender un poco más sobre el ensamblador GAS. Entonces lo primero que tenemos que hacer es definir el segmento de datos con la siguiente línea de código, que es .section.data. De esa manera definiríamos el segmento de datos. Luego definimos una variable mensaje y definimos la longitud del mensaje con las siguientes líneas de código. Bien, entonces continuamos con lo que viene siendo el .section.test y el .glob espacio piso start. Con esto definiríamos el punto de entrada. Bien, continuando encontramos el piso start y aquí ya iniciaría lo que viene siendo todos los parámetros que vamos a definir del programa. Entonces iniciamos con el mob L longitud por ciento EDX, definimos el long de la cadena con la siguiente línea de código, que es mob L mensaje por ciento SX, definimos la cadena a imprimir con el mob L EBX. Este sería el manejador del fichero stout. Con la siguiente línea mob L4 EAX, esta es la función sizeGride del kernel, y por último en esta línea de código tendríamos el int 0 por 80, que esta sería la interrupción 80, que es la llamada al kernel. Continuando, entonces tenemos acá abajo tres líneas de código más. La primera línea, mob L0EBX, esta es el código de salida al sistema operativo. El mob LEAX sería la función sizeExit del kernel. Y por último el int 0 por 80, pues es la interrupción que habíamos mencionado arriba, que es la interrupción 80, que es la llamada al kernel. El fichero lo debemos guardar con extensión .s, es decir, quedaría hola.s, y la compilación se lleva a cabo mediante las siguientes órdenes de shell. Entonces pondríamos primero el comando as espacio -o espacio hola.o espacio hola.s. Seguido de esto, entonces pondríamos ld espacio -o hola espacio espacio hola.o, y esto lo que nos genera es el ejecutable hola, que nos mostrará el mensaje definido. Bien, entonces con esto daríamos por terminado lo que viene siendo el primer programa Hola Mundo usando GAS, el ensamblador GAS, y el ejemplo es prácticamente igual en la sintaxis Intel, es decir, usando el ensamblador NANS. De hecho utilizan las mismas instrucciones, solo que hay que tener en cuenta las diferencias de sintaxis que ellos tienen, pero es prácticamente lo mismo. Bueno, entonces damos por terminado este video. Esperamos que les haya gustado el video, que hayan despejado dudas, que se hayan enterado de qué es GNU, de su historia, sus licencias, su importancia, sus ventajas y desventajas, y bueno, muchas cosas más. Recuerden que este video fue realizado por estudiantes de la Universidad Francisco de Paula Santander, de la Facultad de Ingeniería en Sistemas, y no siendo más, nos vemos en una próxima ocasión. Adiós.